Llega el momento de la salud porque ya saben, la salud es lo primero. Hoy vamos a hablar de algo que afecta a muchos hombres en Canarias y atención, a hombres jóvenes. Eso nos llama especialmente la atención. Están viendo diferentes tipos de testículos, vamos a hablar del cáncer de testículos y uno de ellos tiene cáncer. Luego lo develaremos, lo hablaremos obviamente con nuestra doctora de cabecera y con nuestro especialista, pero también le vamos a poner rostro a esto del cáncer de testículos y lo vamos a hacer a través de Oswald. Empecé a notar que mi cuerpo no iba bien. Rápidamente pues me operaron y luego pasé lo que hacían con medicación de quimioterapia. Y con el apoyo tanto familiar como de amigos, pues se sale, la verdad que se sale. Un proceso difícil, complicado el que tuvo que pasar Oswaldo, luego hablaremos con él, luego lo conocerán, pero vamos a hablar ya, vamos a entrar en materia y hablamos con nuestra doctora de cabecera, Jessica Bacante. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal, doctora? ¿Cómo está? Muy bien, ¿y tú? Muy bien, muy bien. Lo decía antes, vamos a hablar del cáncer de testículos y sorprende que sea una patología que afecta a muchos jóvenes. Pues sí, fíjate, qué importante es que podamos hablar de estas patologías porque muchísima gente, sobre todo las jóvenes, creen que no nos puede pasar nada. Y el cáncer de testículo es una patología, de hecho es el tumor más frecuente en hombres jóvenes. Entre los 18 y 35 años, con mucha frecuencia puede aparecer esta patología, aunque puede aparecer en edades más avanzadas. ¿Qué es el cáncer de testículos? Pues mira, José, cáncer es la proliferación celular anormal de cualquier grupo celular. Por supuesto, cuando afecta a las células del tejido testicular, hablamos de cáncer de testículo. Como te decía, es el tumor más frecuente en los hombres de edad joven y afecta principalmente este tejido y, por supuesto, compromete la función de este órgano reproductor masculino que es tan importante y que debemos mandar un mensaje importantísimo. Autoexploración. Las mujeres estamos muy acostumbradas a hacernos autoexamen de mamas, pues los hombres también los invito a que se queden con este mensaje desde el comienzo del programa. Hay que autoexaminarnos. Autoexplorarse, eso es muy importante. Y es real lo que dice, porque en los hombres no existe esa cultura de explorarse, de ver si uno tiene algo, si no lo tiene. Sin embargo, las mujeres parece que lo tienen más inoculado en este caso. Sí, de hecho, hay como más cultura de que nos examinemos, pero fíjate, es un tumor que tiene muy buen pronóstico y que detectado, inclusive en estadios avanzados o con lesiones a distancia, tiene buen pronóstico. Así que, por favor, explórense, examínense, que esto detectado a tiempo podemos salir adelante. Hablabas del aparato reproductor, lo vamos a escenificar, ¿verdad? Pues mira, te traje a un especialista del Gabinete de Urología y Andrología, Pablo Juárez del Dago. Ya un viejo conocido de esta casa. Muy bien, voy a ir para allá. Juárez, gracias por estar con nosotros. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Lo decía antes, que vamos a hablar de una patología que afecta a muchos jóvenes en Canarias. Es importante y recalcar eso de la autoexploración, ya lo decía la doctora Bacante. Exactamente, muchas veces incluso es el primer síntoma, los propios pacientes acuden a la consulta porque se han notado algo extraño ahí abajo y una vez viéndolo podemos dar un diagnóstico a los especialistas. Estamos viendo en este caso el aparato reproductor masculino, ¿verdad? Estamos viendo los testículos. ¿Qué estamos viendo en estos momentos? Bueno, es el aparato reproductor masculino, como bien has comentado, aquí están los testículos, que una vez generados los espermatozoides van viajando por el conducto deferente, la próstata, la vejiga y el pene. Perfecto, tenemos testículos, próstata, vejiga, ¿verdad? Y el pene. ¿Por qué se produce el cáncer? Bueno, como en los testículos se genera gran número de células cada día, puede pasar que por cualquier aberración genética una de estas células no tenga esta señal de acabar muriendo, por decirlo de alguna manera, y continúe creciendo, creciendo y creciendo, y esto genera el cáncer testicular. Por eso, como hay tanta generación testicular, tanta generación de células, ocurre en edades más tempranas. ¿Y cómo podemos prevenirlo? Bueno, los principales factores de riesgo para este tumor son haber tenido un tumor en el otro lado y autoexplorarse. La única maniobra que podemos hacer para reducir la posibilidad de las consecuencias del cáncer en sí, porque evitarlo no podemos, es hacer la autoexploración. Oye, doctor, yo con esto de la ropa interior siempre he escuchado muchísimas cosas. El slip de toda la vida, el boxer. No sé, cómo debemos de mantener nuestro aparato reproductor en este caso. ¿Es importante? Vale.
En realidad no hay ciencia que diga que un tipo de ropa interior sea más sana que la otra. Yo al final siempre digo que lo más cómodo, a gusto del consumidor y sobre todo a nivel de patología tumoral no tiene nada que ver con el tipo de ropa interior. Pero, por ejemplo, pasar 24 horas con la ropa interior es bueno. Bueno, habrá que cambiársela, me imagino, que por una cuestión de higiene. No, pero yo creo que no he entendido bien la pregunta. No voy por ahí. Digo que llega un momento en el día en el que uno debe de dormir, por ejemplo, sin la ropa interior. No, en principio esto está un poco hablado más del tema vascular, con el varicocele de los hombres y demás, pero tener la ropa interior ajustada al final lo que hace, los testículos están fuera del cuerpo para estar a una temperatura a 2 grados menor que el cuerpo. Entonces, si continuamente lo tenemos en mayor temperatura, sí que puede existir algo de sufrimiento, pero en principio tiene que ser muy ajustado y durante periodos muy largos de tiempo. Perfecto, o sea que tiene que ver con la temperatura, en este caso, el quitarnos o no los boxers, los slips, en un momento determinado del día, ¿verdad? Por eso cuando hace más frío están un poco más arriba y cuando hace más calor cuelgan un poco. Pues mira, yo los voy a invitar a que pasemos a ver los diferentes tipos de testículos que podemos encontrar y todas esas patologías que podemos encontrar con una buena exploración. Perfecto, vamos allá. por ahí. Por cierto, hablando de los testículos y del cáncer, llega un momento en el que si no se coge a tiempo, o aunque se coja a tiempo, ¿te deben de quitar uno de los testículos, doctor? Bueno, de hecho cuando sospechamos la patología del cáncer testicular, lo corroboramos con una ecografía y con unos marcadores en sangre. Si damos ese diagnóstico, el primer tratamiento es la extirpación del testículo. La gran mayoría de las veces hacemos la extirpación completa. Y los hombres, psicológicamente, ¿cómo lo pasan cuando a uno le quitan un testículo, como cuando a una mujer le quitan una mama? Bueno, dentro del contexto de la oncología, lo que quiere la gente en un primer momento es sobrevivir. O sea, el tema es verdad que para nosotros los testículos es algo muy personal, pero en ese momento no están tan pendientes. Igualmente, nuestra recomendación es que en el mismo momento quirúrgico, si el paciente lo desea, lo que hacemos es preservación de semen, por si acaso en el futuro quisiera descendencia, y poner una prótesis testicular para que a nivel visual no haya ninguna diferencia. Doctor, tenemos varios tipos de testículos. En este caso, el primero es un testículo sano, ¿verdad? Estos son los testículos sanos. Aquí vamos a decir que bueno, este modelo está un poquito más grande de lo normal. Los testículos son un órgano par que tiene forma ovoidea y de hecho tienen el tamaño más o menos de una pelotita de golf. Deben tener una textura blanda, normal, regular. Eso es importante, que cuando se haga una buena exploración, los chicos en casa que nos estén viendo, la exploración debe hacerse. Eso le quería preguntar al doctor, ¿cómo debemos explorarnos? Como muy bien lo estaba diciendo la doctora, tiene que ser una... Venga usted aquí, si es tan amable, yo me aparto y diga si le parece cómo debemos explorar. Pasa tú por aquí. Bueno, a ver, la palpación tiene que ser bimanual. ¿Por qué? Porque los testículos, al estar dentro de una cavidad donde hay líquidos, son resbaladizos. Con una mano fijamos el testículo en sí y con la otra palpamos. Si vemos nuestro testículo y dentro del testículo sentimos que hay una zona más dura que otra, debemos acudir al médico para que él lo valore y en caso de que lo considere, los médicos de cabecera pues derivan al especialista. ¿Y así a simple vista es palpable? Verse en estados muy avanzados se puede llegar a ver, se aumenta mucho el volumen testicular o si genera otros síntomas como puede ser el hidrocele, que es acumulación de líquido, pero palparse desde estadios relativamente tempranos. Ahora hablaremos de esa parte, si le parece, doctor. Vamos con la doctora vacante, vamos a ir testículo a testículo, un poquito informando a la gente que está en casa de cuál es un testículo sano, cuál no. Exactamente, aquí tenemos lo que es un testículo sano, como decíamos anteriormente, un testículo con una superficie lisa, sin ningún desnivel, ninguna rugosidad, ninguna lesión nodular. Y aquí podríamos encontrar pacientes que te pueden consultar por molestias, por dolor, por sensación de peso escrotal. ¿Pero por qué? ¿Por el tamaño? ¿Por la forma? Muchísimas veces los pacientes te dicen, mira, tengo molestias, me noto el testículo un poco agrandado, y aquí lo que encontramos es un hidrocele. ¿Eso qué es? Es acumulación de líquido a nivel de la bolsita escrotal. Mira, ¿ves cómo ¿Dónde se acumula? En la parte de abajo de los... Sí, estamos viendo como un líquido. Miren, aquí se acumula, no sé si se puede apreciar en casa. Y eso al moverse sí se puede ver. Vamos a moverlo un poco, ¿ves? Ese líquido ahí. Sí. ¿Se nota justo debajo de los testículos, doctor? Sí, realmente es una colección de líquido
y los testículos están flotando dentro. Por eso se puede ver por transiluminación y el testículo queda aparte. Básicamente es el líquido que se genera para que los testículos no tengan mucho rozamiento, pero cuando se produce un exceso de líquido, pues se acumula y ocurre lo que es el hidrocele. ¿Qué le digo yo, que soy hipocondriaco reconocido? Esta noche voy a estar explorando toda la noche. Hay que hacer autoexploración. Vamos con el siguiente. Luego aquí tenemos una patología también muy frecuente. Mi padre padecía de esto y hay mucho mito alrededor del varicocele. ¿Qué es el Aquí- varicocele exactamente, doctora? Bueno, varices, pero como varices en los testículos. ¿Tú ves estos cordones engrosaditos? ¿Pero se notan en la parte interior o exterior? Se pueden notar un engrosamiento como las mismas varices, como las mismas venitas que las mujeres nos quedamos en las piernas, o las varices vulvares, que son muy frecuentes en las mujeres durante el parto, pues también los hombres pueden tener este tipo de varices a nivel testicular. Perfecto. Y ahí eso es una seña clara de que debemos de acudir al especialista. Sí, hay mucha duda alrededor de esto. Mi papá tenía varicocele, nunca se operó, mi hermano también, y bueno. Bueno, el 10% de la población tiene varicocele, predominantemente del lado izquierdo, y en principio si el varicocele no duele y no genera alteraciones en la fertilidad y no molesta, no hay por qué Exacto. operarlo, a menos de que alguien tenga un gran varicocele y por una cuestión estética lo decida, pero no hay necesidad absoluta. ¿Y por qué el lado izquierdo y no el lado derecho? Buena pregunta. Por un tema de la irrigación, de la sangre que le llega al lado izquierdo, al testículo, le llega directamente de una vena mucho más gruesa que la del lado derecho. Entonces ese aumento de sangre hace que sea más difícil que vuelva y que sea más fácil generar las varices. Pero por tanto, cuando tenemos ese tipo de varices, tenemos que acudir a un especialista sí o sí. Es recomendable que lo valoremos y descartemos que haya cualquier cosa alrededor de esto. Doctora Vacante. Y finalmente podríamos llegar a una situación en la que un paciente de una manera incidental, en un hallazgo rutinario, en una exploración rutinaria durante el baño, en un momento de descanso, se pueda encontrar alguna lesión, como decíamos anteriormente. Si nosotros durante esta palpación bimanual encontramos alguna lesión nodular, sea del tamaño ¿Pero que cómo se sea, palpa? ¿Como un pequeño bulto? ¿tú quieres venir a tocarlo? No, no se puede por este... Bueno, mira, por lo del esto es COVID, una pero- lesión, si lo pueden ver, aquí palparíamos una bolita, como una bolita indurada. Yo invito a que todas las personas que se noten cualquier lesión, de la textura que sea, del tamaño que sea, es mejor consultar. Es mejor hacer una evaluación, una derivación a tiempo y poder aplicar un tratamiento adecuado y no dejar pasar como que, mira, esto no es nada, yo voy a esperar a ver, porque esto tiene muy buen pronóstico detectado y tratado a tiempo. Por tanto, si vemos una bolita, si la palpamos, ¿es sinónimo de cáncer, doctor? No es sinónimo. Una cosa que yo quiero remarcar es que como tenemos dos testículos, tenemos la posibilidad de comparar. Eso también lo hacemos los médicos. Si uno lo vemos más duro que el otro, pues entonces ya quiere decir que algo es diferente al otro. Si encontramos una lesión que es dura dentro del testículo, que no solo es el cáncer lo que produce eso, sí que será subsidiario de hacer otras pruebas, como es una ecografía, y ahí sí que vamos a darnos cuenta si lo que hay es un tumor o es una colección de líquido. Pero por supuesto que si alguien nota algo raro en los testículos, es una indicación de acudir al médico para que lo valore. Bueno, ir al médico es fundamental, hay que ir al especialista, es importantísimo, y lo que decía antes la doctora Vacante, autoexplorarse. Muy atentos porque vamos a hablar de ello en tan solo unos segundos. Vamos a abrir consulta a través de nuestro número de WhatsApp, 683-288-688. Pueden enviar sus preguntas a través de vídeo o de pregunta escrita. Doctores, vamos con los síntomas, si les Vamos para parece. allá. Venga, síntomas Vamos a hablar del de los cáncer síntomas. de testículos. Si les parece, se colocan por aquí, doctor, guardando la No distancia de solamente- seguridad. Vamos con esos síntomas, si les parece, síntomas del cáncer testicular. Vamos con el primero, bulto en los testículos, doctor. Pues Lo acabamos de ver. Lo que estamos comentando, muchas veces no es verlo, sino sentirlo, y si llega a mayor tamaño incluso se puede ver, pero los primeros estadios, palpárselo y valorar si hay un bulto. Cambio de forma, porque antes la doctora Vacante pasaba de uno a otro y sí veía esa diferencia clara de ese cambio de forma. ¿Un testículo qué forma normal debe de tener? Ovoidea. Ovoidea. Y después, ¿a qué forma pasa cuando el testículo no está bien?
Pueden estar de tamaño asimétrico, agrandados de tamaño regular, cada uno conoce su tamaño. Deben tener esa forma ovoidea como un huevito, y si en algún momento notamos alguna irregularidad o notamos alguna diferencia, asimetría de tamaño, que uno está más grande que otro, o calor o rubor, o que vemos realmente que hay rugosidades, siempre es momento de consultar. Claro, pero hablaba de la simetría, pero ¿puede ser algo normal que un testículo sea más grande que el otro? Sí, hombre, siempre todos tenemos, ninguna parte del cuerpo es idéntica a la otra, puede haber diferencia en el tamaño, pero sí es cierto que alguien note cualquier cambio que se note con respecto a lo anterior o algo diferente. Pero claro, tiene que ser un cambio visible, imagino. Y aparte no crece todo a la vez, es una parte del testículo que haya crecido, notas que hay algo dentro de, o sea, es bastante característico. Perfecto, vamos con el siguiente. Sensación de pesadez en el escroto. Exactamente, por el simple hecho de que el testículo haya crecido ya puede dar esa sensación, o incluso muchas veces no hay tanto tamaño, pero ya los pacientes pueden percibir que hay algo diferente, que hay algunas molestias por los cambios que se están produciendo, ellos lo van detectando de una forma. Doctor, hay gente que no sabe lo que es el escroto, debemos de explicarlo. ¿Qué es el escroto? El escroto es la bolsa que contiene a los testículos. Y dentro de esta bolsa que tenemos colgando están los dos testículos. Perfecto. Pues vamos con el siguiente. ¿Qué explícito ha sido al explicarlo, doctor? Dolor en el abdomen bajo o ingle. ¿Por qué? Exactamente, bueno, va un poco con dentro del principio que si hay algo diferente, algo que está cambiando, está bien que lo valore el propio paciente o que lo valore con los médicos. Al haber mayor pesadez, que la irrigación cambie, cualquier tipo de cambio ahí se va a percibir, y los testículos tienen mucha sensibilidad y a veces no se palpa, no se percibe justamente ahí, sino que en lugares circundantes como puede ser la ingle o el bajo abdomen. Fíjense que me llama la atención el siguiente síntoma, sensibilidad en las mamas. Muy característico. Son tumores hormonodependientes, de hecho también lo utilizamos para el tratamiento, no todos, pero sí que algunos tumores del testículo, al generar mayor cantidad de hormonas, que son las mismas hormonas que las mujeres segregan cuando les empiezan a crecer las mamas, pues debuta con crecimiento de las mamas, que es lo que conocemos como ginecomastia. Pero doctor, algo que no hemos mencionado, el dolor. Cuando uno ve que algo no va bien, tiene dolor, ¿por el dolor se puede dar cuenta de que puede llegar a tener un cáncer testicular? A ver, un tumor pudiera ocasionar dolor, pero cuando alguien tiene un día un dolor de testículo, yo siempre digo que es como el que le duele un día la cabeza o le puede doler la espalda. No al que le duelan un día los testículos va a tener un tumor. Yo creo que aquí estamos para prevenir a la gente, ayudarles, pero tampoco para alarmarles. Claro, por supuesto. Por supuesto, o sea que, pero el dolor, si uno refiere dolor durante varios días, obviamente tiene que acudir a un especialista. Sí, y también decir algo, un dolor testicular también es un motivo de ser valorado en urgencias, porque un dolor testicular puede no corresponder a un tumor, pero sí puede ser una torsión testicular. Entonces es importante también que todo dolor testicular agudo, abrupto, que de repente aparece, consultar. Bueno, yo tengo un amigo que sufrió de una torsión testicular hace una semana. Estaba tirado literalmente en la cama. Sí. Eso es un dolor tremendo, por lo visto. Sí, eso es para ir a urgencias. Exactamente. Y lo siento mucho por él. Ya le hemos puesto la parte médica a esto del cáncer testicular. Vamos a ponerle rostro a través de Osvaldo. Y en noviembre de 2018 empecé a notar que mi cuerpo no iba bien. Tenía inflamación de un testículo, el derecho, y acudí lo que sería al urólogo. Ese bulto que se notaba Osvaldo era cáncer de testículos, una enfermedad que afecta sobre todo a hombres jóvenes. Rápidamente pues me operaron y luego pasé lo que hacían con medicación de quimioterapia. Osvaldo se sometió a 30 sesiones de quimioterapia que le consumieron las energías. Con muchos altibajos, con días que no te querías levantar de la cama. Los doctores se volcaron en su caso y sus allegados le animaban incondicionalmente en su carrera de fondo. Y con el apoyo tanto familiar como de amigos y gracias a lo que hacía el doctor, pues se sale, la verdad que se sale. Y al final, Osvaldo salió. Tuvo su última revisión hace un mes y los resultados fueron inmejorables. Incluso ha vuelto a trabajar.
Buenas tardes, Osvaldo, y aquí está perfectamente. Buenas tardes. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. ¿Cuánto hace que te ocurrió esto? Fue en noviembre del 2018. 2018, hace 2 años y un mes más o 2 menos, añitos y poco. ¿verdad? Sí. La palabra cáncer de testículos, en primer lugar, eso ya impacta, ¿no? Da miedo, mucho miedo. Da muchísimo miedo. Muchísimo ¿Qué edad miedo. tenías? 43 años. Un hombre joven, Sí. 43 años. Tú dices que no sentías dolor, Nada. solo alguna molestia, ¿verdad? Molestia, hinchazón, porque cada vez se iba hinchando mucho más, hasta que acudí lo que sea al urólogo. ¿Te autoexplorabas? Sí, sí, a medida que ibas creciendo, pues tú lo ibas notando, sin dolor, pero iba creciendo que ya el mismo roce, pues ya iba ya doliendo lo que serían las partes. Y te dijeron cuando acudiste al especialista, al tiempo, obviamente, que tenías un tumor maligno. Sí. A partir de ahí te operan. Me operaron, gracias a Dios salió todo bien, y después lo que sea de recuperación y medicación de quimioterapia. Un tumor de 9 centímetros. 9 centímetros, el primero. Eso puede ser bastante grande, el tumor, doctor Juárez. Sí, me acuerdo de su caso y sí, la verdad que era un estadio un poquito avanzado, la verdad, hubo que pelear bastante y la verdad que verlo como está hoy es la verdad que me da mucha alegría. Y sí, no todos fueron días buenos porque también hubo alguna recidiva también, esto ocurre, pero bueno, ya podemos ver el resultado como lo tenemos. Está perfectamente. Hablamos de la enfermedad en sí, del cáncer, que ya esa palabra impacta todo el proceso que debes de pasar. También hablamos del cambio físico, no hay que negarlo, tanto para las mujeres, para los hombres, que nos quiten partes de nuestro aparato reproductor, pues debe ser algo que al final, pues de cara a la sociedad puede estar mal visto, Sí. no lo negamos, pero la cabeza también juega un partido bastante difícil. ¿Qué se te pasaba por la cabeza? La cabeza juega bastante y si la tienes bien amueblada, pues puedes tirar para adelante y la mayor parte de la enfermedad la cura la cabeza. ¿Tú qué consejo le darías a la gente, a los hombres, sobre todo que nos están viendo en estos momentos? ¿Qué tienen Pues, que hacer? Que ¿Cuál es la si prevención? tienen cualquier síntoma, que acudan al urólogo y que sean rápidos, que no tengan miedo porque es una enfermedad que sale bastante bien. Es decir, Importante autoexplorarse. Hablaba del cambio físico, me quedo sin tiempo, doctor, rápidamente. Hablaba usted de la extirpación. En la operación es lo más rápido, lo más sencillo, ¿no? Extirpar el testículo. El tratamiento es sacar el testículo e incluso de cara a lo físico, si el paciente lo desea, pues se le puede colocar una prótesis para contrarrestar ese efecto por un tema estético puramente, solo lo decía el paciente. Una cosa que quería recalcar es el apoyo que ha tenido Osvaldo también de su pareja, que desde el primer día ha estado ahí con él y eso yo creo que también ayuda mucho a los pacientes y hay que acordarse también de los acompañantes. Gracias, Osvaldo. muchas gracias a ustedes. Gracias. Se te ve sonriente, se te ve feliz en estos momentos. Sí. Me alegro muchísimo. Hacemos una pequeña pausa para la publicidad. Ya saben, a la vuelta abrimos consulta a través de nuestro número de WhatsApp 683-288-688. Hasta ahora. ¿Te cuesta mantener el equilibrio? ¿Tu letra se está volviendo incomprensible? ¿Te asusta ese extraño temblor en tus manos? Mañana, en La Salud es lo Primero, hablamos de una de las enfermedades más desconocidas y que afecta a más de 150.000 personas en España. Parkinson. Envía tus consultas al 683-288-688 y nuestro... Venga, va, abrimos consulta a través de nuestro número de WhatsApp 683-288-688. Pueden enviar su pregunta a través de vídeo o pregunta escrita. Hablamos de cáncer testicular. Muy atentos a la primera pregunta. Daniel, desde la isla de Fuerteventura. ¿Tendrá alguna relación el cáncer de testículos con la disfunción eréctil? En principio puede tenerla cuando hay que extirpar los 2 testículos, por ejemplo, y no tenemos la hormona, la testosterona, puede afectar, pero en la mayoría de las veces no tendría por qué. Por tanto, la disfunción eréctil la podemos incluso descartar. Sí. Perfecto, gracias, doctor. Vamos con la siguiente pregunta. Raúl, desde la isla de Tenerife. Tras pasar por un cáncer de testículo y recibir tratamiento, ¿es posible tener hijos? ¿Es posible? Cuando alguien tiene un cáncer de testículo, lo primero que recomendamos antes de operarle es que haga criopreservación, que coja su semen y lo guarde, porque si vamos a necesitar hacer quimioterapia, la quimioterapia a veces puede afectar la fertilidad.
Así que en el caso de que en el futuro quiera ser padre, queremos estar seguros y que él pueda tener descendencia en caso de que el paciente lo desee. Perfecto. Vamos con la siguiente pregunta. Roberto, desde la isla de Gran Canaria. Me gustaría saber si es posible el cáncer de testículo en niños. ¿Es posible, doctora Vacante? Sí, justamente lo estábamos hablando, me estaba comentando Pablo que tienen varios casos y que sí es muy frecuente, él puede tener más datos. Exactamente, además es una patología muy frecuente que el testículo no le descienda a los niños, pues esa patología está en relación, el 10% de los cánceres testiculares han tenido anteriormente un testículo no descendido a los niños, así que sí tiene frecuencia. Vamos con una pregunta en forma de videollamada. Javier, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué te ocurre, Javier? Hola. Vamos, soy paciente de cáncer de próstata. He operado hace 3 años. En la última analítica me ha salido el PSA 0,39, con lo cual ya el urólogo me dijo que tengo que pasar por radioterapia. Y la pregunta es, ¿hay posibilidad de que del cáncer de próstata haya metástasis en los testículos? Le contestamos ya. Gracias, Javier. Muy atento al televisor. Gracias. Venga, gracias. Cuando quiera, doctor. Vale, Javier, no, es prácticamente imposible que la próstata vaya al testículo, suele ir a otros lugares como pueden ser los ganglios o los huesos, pero no se preocupe porque con la radioterapia seguramente va a tener un tratamiento excelente y no tenga mayor repercusión sobre su vida. Perfecto, vamos con otra pregunta. Cristian, desde la isla de Gran Canaria. ¿El enrojecimiento de los testículos puede ser síntoma de cáncer? ¿Puede ser síntoma de cáncer, señor doctor Juárez? No, en principio no. Cuando hay enrojecimiento de los testículos puede haber otras muchas patologías, porque como hablamos antes, esa bolsa que te comenté, el escroto, es independiente de los testículos, así que solo en estadios muy avanzados y sería muy poco frecuente. Yo no me preocuparía si tengo los testículos enrojecidos que pudiera tener un cáncer. Usted se enrojece de vez en cuando con la doctora Vacante, que lo he visto, doctor. Eso también, eso también. Vamos con una pregunta en forma de videollamada. Juan Pedro, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Sí, yo tenía una pregunta. A mí me operaron hace 4 años también de un cáncer de testículo. Y bueno, quería saber un poquito cuánto es que tardan en darte el alta, o sea, en darte un ok, como que ya no te va a volver a repetir, a tener una recidiva. ¿Hace 4 años que te operaron? Sí, me han hecho pruebas, me han tratado, o sea, me hicieron, bueno, me hicieron lo que se supone que me tienen que hacer. Y ahora estoy pendiente de eso, haciéndome las pruebas, revisiones, de momento todo bien. Y bueno, pues para ver un poquito, mi duda es cuánto tarda un médico oncólogo en decidir, mira, ya no te va a volver a repetir, o las pruebas más tarde cuando te toque. Perfecto, te contestamos ya. Gracias. Un abrazo. Doctor Juárez. Bueno, una vez tratado, varía mucho, ¿no? Depende del tipo de tumor que tuvieras, o sea, la anatomía patológica, hay muchísimos tumores de testículo y cada tumor de testículo tiene un protocolo diferente de seguimiento. Normalmente el seguimiento va a ser con marcadores en la sangre, con analíticas de sangre y con ecografías. Normalmente lo más común es que sea unos 10 años, pero tendría que ver bien el caso para saber específicamente. Hay unos protocolos estrictos y en función a esas tablas nos ceñimos los especialistas. Doctor Juárez, gracias por estar con nosotros, de verdad, gracias por ilustrarnos de esa manera. Doctora Vacante, gracias también por estar con nosotros.